Descubrí que mi compañero de piso estaba viviendo una doble vida como ladrón de lujo. Me llamo Santiago, y hace un año tomé la decisión de mudarme a la ciudad para perseguir mi sueño de trabajar en el mundo de la arquitectura. Como muchos jóvenes en una gran urbe, no podía permitirme un piso para mí solo, así que decidí compartir apartamento. Fue así como conocí a Martín, un chico carismático y agradable que parecía ser el compañero de piso ideal. Martín era extrovertido, siempre lleno de historias emocionantes sobre su vida nocturna y sus aventuras. Era bartender en un exclusivo club nocturno, un trabajo que parecía encajar perfectamente con su personalidad. Nos llevábamos bien, y aunque nuestras rutinas eran muy diferentes, la convivencia era tranquila. Pero todo comenzó a cambiar cuando pequeños detalles empezaron a llamar mi atención. Detalles que, en retrospectiva, eran señales de algo mucho más oscuro. El primer indicio de que algo no cuadraba fue su ropa. Aunque decía que su sueldo como bartender apenas le alcanzaba para cubrir el alquiler, Martín siempre aparecía con prendas de marcas de lujo. Zapatillas exclusivas, relojes caros y chaquetas que claramente no estaban en el presupuesto de alguien que vivía de propinas. Es ropa que consigo en descuentos, decía cada vez que le hacía un comentario al respecto, acompañado de una sonrisa despreocupada. Tienes que saber buscar las oportunidades. Al principio no le di mucha importancia. Después de todo, ¿quién no aprovecha una buena oferta? Pero las señales seguían acumulándose. Había noches en las que Martín regresaba al apartamento con una expresión tensa, a pesar de que decía haber tenido un turno tranquilo. Y luego estaban los objetos que empezaron a aparecer en la casa. Primero fue un par de gafas de sol de diseñador, que encontré en la mesa del salón. Luego, un bolso de marca en su habitación, algo que no parecía encajar con su estilo. Cuando le pregunté por ellos, dijo que eran regalos de amigos, pero había algo en su tono que no me convencía. El punto de quiebre llegó una tarde cuando, al limpiar su habitación mientras él estaba fuera, encontré una caja llena de joyas. Collares, relojes, anillos, piezas que no tenían sentido para alguien con su estilo de vida. Mi mente trató de justificarlo, tal vez las estaba guardando para alguien más, o eran réplicas baratas. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. La confirmación de mis sospechas llegó un día que nunca olvidaré. Estaba viendo las noticias cuando vi un informe sobre un robo reciente en un hotel de lujo cercano. Entre los objetos robados, se mencionó un reloj de edición limitada, uno que, para mi horror, había visto en la caja de Martín. Sentí como el estómago se me hundía. ¿Podría Martín estar involucrado en ese robo? Todo empezaba a encajar, las noches tensas, los objetos costosos, su comportamiento evasivo. Pero aún no tenía pruebas concretas, y sabía que acusarlo sin fundamentos solo complicaría las cosas. Decidí que era momento de investigar por mi cuenta. Después de ver el informe del robo en las noticias, no pude dejar de pensar en Martín y en la posibilidad de que estuviera involucrado. Las coincidencias eran demasiadas. Decidí no decir nada, al menos por ahora, y concentrarme en recolectar más información. No sabía a dónde me llevaría esta investigación, pero estaba decidido a descubrir la verdad. Una noche, mientras Martín trabajaba, aproveché la oportunidad para inspeccionar su habitación con más detalle. Sabía que era una invasión a su privacidad, pero necesitaba respuestas. En su armario encontré más objetos que me pusieron los pelos de punta, carteras de diseñador, relojes de lujo y una lista con nombres y direcciones que parecían pertenecer a personas adineradas de la ciudad. Lo que más llamó mi atención fue una pequeña libreta negra que estaba escondida entre su ropa. En sus páginas había anotaciones de fechas, lugares y descripciones de objetos: collar de diamantes, Penthouse 402, reloj Cartier, habitación 706. No había forma de interpretar esas notas como algo inocente. Era evidente que Martín estaba llevando una doble vida. Decidí no confrontarlo directamente. Si lo hacía, corría el riesgo de que destruyera cualquier evidencia o, peor aún, de que intentara silenciarme. En cambio, tomé fotos de todo lo que encontré: la libreta, las joyas, los relojes. Luego, llamé a la policía y les expliqué la situación, proporcionando las imágenes como prueba. Ellos me aseguraron que investigarían, pero también me advirtieron que debía tener cuidado. Si Martín descubría que lo había denunciado, podría volverse impredecible. Con la ayuda de la policía, elaboramos un plan para atraparlo en el acto.
Me pidieron que fingiera normalidad y que no diera señales de que sabía lo que estaba haciendo. Me sentía como en una película de espías, pero la tensión era real. Cada día que convivía con Martín era una prueba de paciencia. Una noche, Martín llegó más tarde de lo habitual, con una bolsa que intentó esconder rápidamente en su habitación. A la mañana siguiente, cuando salió temprano para hacer recados, aproveché para revisar la bolsa. Encontré más joyas y una billetera con documentos de identidad que no eran suyos. La policía, que ya estaba al tanto de este hallazgo, me pidió que dejara todo en su lugar. Querían atraparlo con las manos en la masa para asegurarse de que no pudiera escapar. 2 días después, la policía organizó una redada. Martín estaba en el apartamento cuando llegaron, y yo fingí sorpresa al ver a los agentes entrar. Su rostro pasó del desconcierto al miedo cuando comenzaron a registrar su habitación. «¿Qué está pasando?», gritó, pero era evidente que sabía la respuesta. Cuando encontraron la libreta negra y los objetos robados, su suerte estaba echada. El momento en que la policía esposó a Martín quedó grabado en mi memoria. Su mirada, una mezcla de ira y traición, me perforó como un cuchillo. «¿Tú hiciste esto, Santiago?», preguntó con una voz cargada de incredulidad y furia. Pero no dije nada. No podía. Estaba paralizado, no por culpa, sino por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Después del arresto, la policía me mantuvo al margen de la investigación mientras recopilaban pruebas. Aún así, algunas piezas del caso comenzaron a salir a la luz, y lo que descubrí fue escalofriante. Martín no era solo un ladrón aficionado, formaba parte de una red organizada que se especializaba en robos de lujo. Su trabajo como bartender en un club exclusivo no era casualidad. Allí se mezclaba con la élite de la ciudad, escuchando sus conversaciones, recolectando información sobre sus bienes más valiosos y sus rutinas. Usaba esos datos para planear los robos, trabajando con un grupo que operaba de manera eficiente y calculada. Pero lo más impactante fue descubrir que el apartamento en el que vivíamos no era simplemente un lugar para él. Era su base de operaciones, el lugar donde escondía los botines antes de distribuirlos entre los miembros de su red. Unos días después del arresto, la policía me llamó para un interrogatorio formal. Querían saber si estaba al tanto de las actividades de Martín o si había participado en ellas de alguna manera. Les expliqué todo, desde las sospechas iniciales hasta los objetos que encontré y las fotos que les había proporcionado. ¿En algún momento sintió que su vida estaba en peligro?, me preguntaron. Honestamente, sí, respondí. Martín tenía una forma de manipular a las personas, de hacerte sentir que todo estaba bajo control. Pero cuando descubrí lo que estaba haciendo, supe que no podía enfrentar esto solo. A través de contactos en común, supe que Martín estaba devastado. Durante los interrogatorios, insistió en que no tenía intenciones de involucrarme en sus crímenes y que nunca había planeado hacerme daño. Sin embargo, también dejó claro que consideraba mi denuncia como una traición imperdonable. Éramos amigos, dijo, según me contó un oficial. Santiago podría haber hablado conmigo, y habría arreglado todo. Pero decidió hundirme. Esa declaración me dejó un sabor amargo. Aunque sabía que había hecho lo correcto, no podía evitar sentir una mezcla de tristeza y alivio. Martín no era el amigo que creí que era, pero todavía me dolía verlo caer tan bajo. Cuando llegó el juicio, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Entre los objetos encontrados en el apartamento, los testimonios de otras personas implicadas y los registros que yo había proporcionado, Martín no tenía escapatoria. Fue condenado a varios años de prisión por robo, suplantación de identidad y conspiración. Lo más impactante para mí fue ver su reacción al escuchar el veredicto. No hubo rabia ni lágrimas, solo una resignación fría, como si finalmente aceptara el precio de sus decisiones. Al salir de la sala del tribunal, me miró una última vez, y en su rostro vi una mezcla de arrepentimiento y desprecio. Aunque Martín ya no estaba en mi vida, las secuelas de su traición continuaron. Durante meses, recibí preguntas de vecinos y amigos que habían escuchado rumores sobre el caso. Algunos me apoyaron, mientras que otros me miraban con desconfianza, preguntándose si yo realmente no sabía nada de lo que hacía Martín. Volver a confiar en las personas fue difícil. Durante mucho tiempo, cuestioné mis propias decisiones y mi capacidad para discernir quién era digno de mi confianza. Pero con el tiempo, aprendí a dejar atrás el peso de la experiencia y a enfocarme en construir una vida más sólida y segura.
Con Martín tras las rejas y la verdad finalmente expuesta, sentí un alivio indescriptible. Pero también me di cuenta de que su traición había dejado una marca imborrable en mí. Las semanas posteriores al juicio fueron un periodo de introspección y reconstrucción, no solo de mi vida cotidiana, sino también de mi capacidad para confiar en los demás. La primera decisión que tomé fue mudarme. Aunque el apartamento ya no tenía conexión directa con Martín, cada rincón me recordaba los eventos recientes. Empaqué mis cosas y busqué un lugar más pequeño, más sencillo, donde pudiera comenzar de nuevo sin el peso del pasado. Los primeros días en mi nuevo hogar fueron extraños. Había una tranquilidad que antes no conocía, pero también una sensación de vacío. La experiencia con Martín me había enseñado a ser más cauteloso, pero también me había dejado más aislado. Poco a poco, intenté retomar mi vida social, conectándome con viejos amigos y participando en actividades comunitarias. Unos meses después del juicio, recibí una carta de Martín. Estaba escrita a mano, con una caligrafía que reconocí al instante. Al principio dudé en leerla, pero la curiosidad pudo más. En la carta, Martín se disculpaba por todo lo que había hecho. Admitía que había tomado decisiones egoístas y que había traicionado mi confianza de la peor manera. No espero que me perdones, escribió, pero quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Lo que hice fue inexcusable, y estoy pagando por ello. Aunque sus palabras parecían sinceras, no sentí la necesidad de responder. Había cerrado ese capítulo de mi vida, y no quería reabrir viejas heridas. El mayor desafío fue aprender a confiar nuevamente en las personas. Durante mucho tiempo, cada nueva relación venía acompañada de dudas y precauciones. Me encontraba analizando cada detalle, buscando señales de que alguien pudiera estar ocultando algo. Con el tiempo, me di cuenta de que este nivel de desconfianza no era sostenible. Empecé a trabajar en mi capacidad para discernir, no desde el miedo, sino desde la experiencia. Aprendí a establecer límites claros y a ser más consciente de las dinámicas en mis relaciones, pero también a dar espacio para la confianza y la vulnerabilidad. La experiencia con Martín me enseñó varias lecciones importantes. Primero, que las personas no siempre son lo que parecen, pero eso no significa que debamos cerrar nuestro corazón. También aprendí que actuar con integridad, incluso en las situaciones más difíciles, es lo que realmente define nuestro carácter. Por último, entendí que, aunque las traiciones pueden dejar cicatrices, también son oportunidades para crecer y fortalecer nuestra resiliencia. Aunque ya no pienso en Martín con frecuencia, su historia sigue siendo un recordatorio de los peligros de la ambición desmedida y la manipulación. No sé qué habrá sido de él después de su tiempo en prisión, pero espero que haya encontrado la forma de redimirse y empezar de nuevo. Hoy, miro hacia el futuro con optimismo. Estoy rodeado de personas que realmente se preocupan por mí y que han demostrado ser dignas de mi confianza. He encontrado un equilibrio entre la cautela y la apertura, y aunque las cicatrices de mi experiencia con Martín siempre estarán ahí, también son un recordatorio de mi fortaleza. Las traiciones pueden rompernos, pero también pueden enseñarnos a reconstruirnos más fuertes. La clave está en aprender, crecer y no dejar que el miedo dicte nuestro camino. Con esa lección en mente, sigo adelante, sabiendo que, aunque la vida puede ser impredecible, tengo las herramientas para enfrentar cualquier desafío que venga.